Vamos a abrir la palabra de Dios esta mañana en el libro de Gálatas, capítulo 5, por favor. Gálatas, capítulo 5. Gracias a Dios que al Espíritu Santo no solamente se le puede entender, sino también se le puede sentir. ¿Cuántos dicen amén? Y esta mañana verdaderamente sabemos que está Dios aquí con nosotros. Gálatas capítulo 5, el versículo número 19, dice así la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo quisiera que leyéramos juntos la última parte de este versículo 21, donde dice los que practican, como dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El domingo pasado quedamos de estudiar la lista de aquellos pecados y acciones que hacen que la persona se condene eternamente. Y esa lista es la que acabamos de leer aquí, en el libro de Gálatas, en su capítulo 5. Y si usted lo nota, dice aquí claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es clarísima la palabra. Toda persona, cualquiera, que practique, que cometa, que tenga el hábito de cometer alguna de estas cosas que acabamos de leer, la palabra de Dios dice, no heredará el reino de Dios. O sea, no se va a salvar. En otras palabras, se va a condenar eternamente. Se va a perder la entrada el día que muera al paraíso, al cielo, a la salvación de Dios. Y si usted lo notó, los primeros pecados que vienen en esta lista del versículo 19 son 4 que tienen que ver con el aspecto sexual de la vida de las personas. Dice aquí, manifiestas son las obras de la carne, versículo 19. Y aquí tiene que quedar muy claro, obras de la carne o acciones que hace la persona con su cuerpo, pues, con su mente, con su cuerpo, mientras tiene un cuerpo humano. Son las obras de la carne, dice aquí. O sea, son las acciones que el hombre comete con su cuerpo humano y con su mente, con su cerebro, que es parte de su cuerpo. Y esto lo aclara la Biblia aquí, porque en este tiempo hay muchas personas que le quieren quitar responsabilidad moral a sus acciones. Y pareciera que alguien lee aquí las obras del demonio en vez de las obras de la carne. Y después le tratan de echar la culpa al diablo o a los demonios que ven detrás de cada maceta y tratan de culparlo de que es que el diablo me hizo hacerlo. Sin embargo, aquí dice la palabra de Dios, son las acciones, eso quiere decir ahí en el griego, las cosas que un ser humano hace con su cuerpo. O sea que una cosa es el diablo y otra cosa es lo que la gente voluntariamente comete. Y todo el énfasis aquí es que son cosas voluntarias que la gente comete. Y estos pecados en inicios sexuales, dice aquí que son la fornicación, dice que es el adulterio, dice que es la inmundicia, que al rato vamos a explicarla, y también la lascivia. ¿Y por qué empieza dando la lista de los que se van a condenar con estos pecados precisamente? Bueno, número 1, porque son muy comunes, porque son
muy frecuentes. Porque quizás la primera característica de la persona que no tiene a Dios es que a veces se degrada y es controlada por sus pasiones sexuales, a veces de peor manera que un animalito. Por eso vienen en primer lugar. Lo más obvio, dice, manifiestas son las obras de la carne, o sea, evidentes, obvias. Caramba, cualquiera conoce a un adúltero, cualquiera conoce a un lujurioso que anda codiciando a las mujeres en la calle y diciéndoles insultos o majaderías o leperadas, etcétera, etcétera. Manifiestas, evidentes. Pero la otra razón por la cual también los pone primero es porque esos pecados son sumamente peligrosos, degradantes y esclavizan a las personas. Yo quiero comenzar hoy hablando acerca del pecado de la fornicación, para que tú sepas si tienes este pecado y para que también procures escapar antes de que sea demasiado tarde. La fornicación se define como una relación sexual ilícita. Eso es lo que es la palabra fornicación. Si tú no sabías qué quería decir, hoy lo sabes. Una relación sexual ilícita. Y más específicamente, una relación sexual fuera del matrimonio. O sea, cuando personas que no están casadas sostienen algún tipo de relación o de actividad con contenido sexual. Y creo que si vamos a hablar de estos pecados, y antes de que le explique más allá, vamos a tener que ver un poquito acerca de qué es la sexualidad en el ser humano, y le voy a pedir toda madurez para lo que vamos a estar tratando, porque tampoco estamos en un convento ni en un monasterio. El ser humano, querido amigo y hermano que está aquí, es un ser que fue creado con una sexualidad. En otras palabras, es normal que el ser humano tenga deseos sexuales. ¿Quién es el inventor de esto? Es Dios. Dios fue el que creó al ser humano tanto con deseos sexuales como con capacidad de tener relaciones sexuales. Y déjame decirte aún más, lo creó con capacidad de disfrutar y de obtener placer a través de las relaciones sexuales. Sería un Dios muy cruel, un tirano injusto, si nos imagináramos que Dios creó al hombre con deseos sexuales y con capacidad de satisfacción en ese sentido, y que después le dice, pues tú eres mujer, tú eres hombre, tú eres Adán y tú eres Eva, tienes deseos sexuales, pero yo te prohíbo que tengas relaciones sexuales, para que te estés todo el tiempo atormentado y sufriendo, y yo te quiero nada más fastidiar. No, Dios no amaneció una mañana de mal humor, porque no es ningún Dios injusto, y tampoco da los mandamientos en una forma arbitraria. Lo que yo quiero que usted entienda es que es normal que el ser humano tenga deseos de tipo sexual. Y así dice el libro del Génesis, que cuando Adán y Eva fueron creados, una de las primeras cosas que Dios les dijo fue, fructificad y multiplicaos. O sea, que tuvieran relaciones sexuales porque eran hombre y mujer, eran marido y mujer, para que llenaran la tierra. De ahí de una vez quitamos ese dogma absurdo, esa mentira, esa falsedad de que es pecado las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Eso no es cierto. Aún muchas personas que fueron adoctrinadas en el catolicismo romano, cuando están en legítima matrimonio, todavía tienen cargas de condenación por la actividad sexual que tienen con su pareja. Porque les han dicho que el pecado original fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Por favor, qué ignorancia. El pecado original viene ahí muy claramente definido. ¿Cuál fue el primer pecado que cometieron ellos? Fue la rebeldía. No fueron tener relaciones sexuales. Si no hubieran tenido relaciones sexuales, ahí también hubieran entrado en rebeldía, déjame decirte. Porque Dios fue el que les mandó que tuvieran relaciones sexuales para que pudieran multiplicarse. O sea que es normal que tú que estás aquí hoy, y cualquier persona, tenga deseos sexuales. Hasta ahí no hay problema, hasta ahí no hay pecado. La situación se pone grave solamente con el uso que tú le des a esos deseos sexuales. O sea, no es pecado el sentirlos, sino
¿qué te van a llevar a hacer? Es una cosa tan sagrada el sexo. Tiene 3 propósitos divinos que Dios ha determinado que una cosa tan delicada solamente se utilice en vínculo de sagrado matrimonio. ¿Por qué? Porque como te dije, tiene 3 propósitos el sexo. Número 1, tiene un propósito de procrear hijos. O sea, es la forma en que la raza humana se va a seguir perpetuando, se va a seguir multiplicando. En otras palabras, cuando hay relaciones sexuales, no solamente existe gozo mutuo, sino que también vienen niños como consecuencia. Vienen seres humanos con sentimientos, con emociones, que tienen derecho a una vida feliz, que tienen derecho a una educación, que requieren de ser protegidos porque son criaturas muy pequeñas y vienen como consecuencia de las relaciones sexuales. El segundo propósito de las relaciones es, como dije antes, el obtener placer. En alguna ocasión había una reunión de jóvenes religiosa de una denominación evangélica y empezaron a preguntarles a los diferentes jóvenes evangélicos, bueno, ¿tú qué piensas del sexo? ¿Y tú qué piensas del sexo? Y los jóvenes daban unos discursos a veces que parecían falsos. Bueno, yo pienso que es una relación espiritual, yo pienso que es el medio para procrear, etcétera, etcétera. Y por ahí una jovencita dijo, no hay nadie por ahí que diga que en el sexo se obtiene placer, o que hay algún tipo de goce o de diversión. Como que fue un poquito más franca y sincera, y como que sus respuestas no eran tan arregladas a la teología, sino que también ella estaba dándose cuenta de que había un elemento de goce y de disfrute, por aquello de los monasterios, etcétera, etcétera. Ahora bien, Dios ha creado el sexo, además de para tener hijos, para tener placer entre la pareja y para disfrutar esas relaciones sexuales plenamente. Si tú quieres ver a alguien verdaderamente adelantado para su tiempo, estudia a San Pablo en el primera carta a los Corintios, el capítulo 7, todo lo que habla acerca de la relación sexual, en donde evidentemente le da autoridad tanto al hombre como a la mujer para tener pleno goce y disfrute con sus cuerpos, dentro del matrimonio, obviamente. Y tú debes de ser sincero, porque si tú has caído alguna vez en pecado de tipo sexual, tú sabes que el pecado, ¿sí?, ese pecado trae deleite y trae placer. Y no te engañes, y la verdad es que tú lo has estado cometiendo probablemente porque te trae placer. Y por esa simple razón ya te enviciaste con eso. La tercera razón para la cual Dios creó el sexo es porque une afectivamente a la pareja como ninguna otra cosa. Una vez que un hombre y una mujer tienen una relación sexual, no solamente pasa algo a nivel de los cuerpos, sino ocurre también que se entrelazan las almas. Como que la relación sexual provoca que haya una intimidad, que haya un abrir los corazones de uno y otro, intimando no solo con los cuerpos, sino también con el alma. Como que se abre el corazón, como que después de tener relaciones sexuales se cuentan todas las cosas, se revelan los secretos, se cuentan los anhelos más profundos que tienen uno y el otro, porque para eso se presta. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, dice la palabra. Está hablando de una unión sumamente profunda. O sea, la relación sexual da pauta para eso. Entonces tenemos una unión que no solamente es a nivel cuerpo y a nivel placer, sino que es a nivel alma y hace que las personas se involucren mucho en sus sentimientos. Es más, crea una especie de adicción de cuerpo y crea una adicción o crea necesidad del alma de estar con esa persona. Por eso las jovencitas que no respetan su cuerpo y que permiten que les ponga la mano encima a cualquier fulano que pasa por la calle y les hace promesas y se acuestan con él antes de que estén casadas, muchas ocasiones ya no pueden desligarse de la persona y se sienten como si les hubieran metido una inyección de alguna droga y tienen necesidad, tienen vicio por estar con él. Lamentablemente, cuando no está protegida la relación por el matrimonio, van a venir muy lamentables consecuencias.
Yo creo que usted se está dando cuenta que el sexo no es un juego precisamente. Si lo viéramos desde un punto de vista teológico, con lo que estamos diciendo, el sexo es algo sagrado. Eso es lo que es. Número uno, trae vida. Hace que vengan otros seres humanos a este planeta. Que la raza humana siga multiplicando. Y número dos, entrelaza profundamente las almas de la persona que tuvo relación con la otra persona. ¿Cuál es la clave entonces? ¿Qué puede hacer Dios sabiendo que el sexo es algo tan delicado y que van a venir niños que necesitan protección y cariño? Bueno, Dios ha determinado que esa sexualidad se utilice con responsabilidad. Y para proteger tanto a la mujer como al hombre, como a los niños que van a venir naturalmente, Él ha determinado que la relación sexual entre hombre y mujer se lleve solamente a cabo dentro de un vínculo de matrimonio. O sea, dentro de un pacto, dentro de un compromiso formalizado de carácter sagrado para la persona que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque de esa forma va a protegerlos a todos para que la sexualidad, en vez de serles una bendición, no se les convierta en una maldición. Déjame darte un ejemplo clásico. Una jovencita sostiene relaciones sexuales con su novio en la secundaria. Su novio le promete la luna y las estrellas y demás. La muchacha se deja engañar en su sentimentalismo y tiene relaciones sexuales con él. Claro, al venir la relación sexual, ella intima, le cuenta sus metas, le cuenta sus deseos. Pues fíjate que cuando yo sea grande, yo quiero llegar a ser, no sé, enfermera, o quiero ser astronauta, lo que tú quieras. Y fíjate que en mi casa pasa esto y lo otro. Porque el momento se presta, es muy íntimo. Y pasan 2 meses y no le traen la luna y las estrellas que le prometieron, sino que pasa otra jovencita por ahí, le gusta más a su noviecito y la abandona. Ahora, ¿qué efecto va a tener eso en la jovencita de la secundaria? La va a lastimar profundamente, porque ella confió en él. Le confió su corazón, ¿sí? Le permitió utilizar su cuerpo inclusive. El muchachito, como los 99.9% de los que acostumbran a hacer eso, seguramente se va a andar jactando allá con sus compañeros de la secundaria de sus proezas de conquista y de seducción. Y le van a andar contando a los compañeros del grupo, pues fíjate que ya pude estar con ella y tener relaciones sexuales. Entonces van a comenzarle a hacer burla y el honor y la reputación de esa jovencita va a empezar a ser pisoteada y lastimada. Y otros muchachos, sabiendo que ya no es virgen, van a ver mucho más fácil tratarse de acercar, pero ya no viéndola como un ser humano quizás, sino solamente como un objeto para su propia satisfacción sexual. La invitarán a comer, la invitarán a ir al cine, la invitarán a la discoteca, le comprarán cosas, pero todo será una hipocresía muchas veces, solamente para terminar llevándola a la cama. O sea, la mujer está muy desprotegida cuando no sostiene sus relaciones sexuales en un vínculo de matrimonio. ¿Qué le va a pasar a ella? Se va a amargar, se va a resentir, va a haber un chismerío contra ella en la escuela, sus mismas amigas, eso va a generar amargura, quizás va a generar odio contra esa persona. Al rato va a venir otro muchacho que quizás sí la quiera, ya cuando esté en la preparatoria, pero va a estar llena de malicia. Y va a haber hecho en su corazón compromisos y votos y pactos. Nunca voy a darle la confianza jamás a un hombre. Eso va a afectar su relación futura. Esa mujer podrá tener hijos después, pero el hogar quizás será un infierno a causa de la amargura que ya tiene contra todos los hombres y la desconfianza. ¿Cuánto daño? Solamente por una sola relación sexual fuera del vínculo del matrimonio. Por eso Dios lo ha determinado así. No es que Dios quiere fastidiar la vida al ser humano poniéndole mandamientos estrictos, sino que Él sabe que no se puede jugar con lo sagrado sin tener terribles consecuencias destructivas. Supongamos que nuestro ejemplo de la jovencita de secundaria no utilizara pastillas anticonceptivas o le fallaran, y además de todo lo que ya le platiqué, tuviera un niño. La señorita está en secundaria, todavía no sabe ni quién es ella, todavía no sabe ni qué quiere en la vida. Quizás no está preparada por la irresponsabilidad de su propia madre como mujer para ni siquiera las cosas más elementales del cuidado de la casa o del cuidado de otro niño, de otro ser humano. Pero va a venir el niño. Y qué tremendo, porque ese niño, para empezar, ya trae un hándicap en la vida. No tiene un padre,
que lo cuide, porque su mamá es madre soltera. Y entonces le va a faltar la guianza del padre, la firmeza del carácter del padre, la disciplina del padre, la protección, que es muy importante, del padre, y la provisión, que también es un deber del hombre, para que ese niño pueda tener pañales y comer y después ir a la escuela. La mamá quizás va a tener que salir a trabajar, va a suspender sus estudios, pero no se puede trabajar y cuidar bebés al mismo tiempo. La verdad es que un bebé demanda tiempo completo. Tú sabes, si has tenido alguno, porque hay que cambiarlos cada 3 horas, hay que darles de comer cada 3 horas, se despiertan en la noche. O sea, la mamá tiene que vivir y así está determinado y la naturaleza te lo está enseñando. Por lo menos el primer año de la vida, la mamá tiene que estar dedicada al niño. No puede hacer otra cosa. Pero ella se va a ir y ¿quién va a cuidar al niño? El tío, el padrastro, el fulano de por allá, la mamá. Y naturalmente no tiene aquellos que le quieren más, que siempre será el padre y la madre, por afecto natural, y lo puedes ver hasta en los cachorros, en la naturaleza misma, en cualquier lugar. Gatitos quieren a sus gatitos, protegen, etcétera. Y quizás va a sufrir mucho ese niño, y sobre todo va a estar diciendo, mi padre nunca me quiso, y va a preguntar, oye, ¿yo por qué no tengo papá? Oye, ¿dónde está mi papá? Etcétera, etcétera. Y pues tu papá no está, y primero le van a ocultar, pero luego la gente va a lastimarle, como suele ser de impíos muchos, y no tuve papá. Eso le va a doler mucho. Se va a amargar. Va a agarrar un odio contra el que fue su padre. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué se fue? Porque nunca me quiso. Oye, mamá, ¿y mi papá nunca ha preguntado por mí? Esas son cuestiones que le pueden venir ya más tarde. ¿Y por qué nunca viene mi papá? ¿Y por qué los otros niños tienen papá y yo no tengo? Y eso va a provocar una disfunción, traumas y problemas muy graves. Quizás ese resentimiento le ayude a que después se quiera convertir en un delincuente por su odio contra la sociedad, porque se burlaron mucho de él cuando estaba en la prepa y en la secundaria, etcétera, etcétera. Como tú te das cuenta, Dios tiene que proteger tanto a los niños como a las mamás cuando tienen una relación sexual, porque no es un jueguito, tiene consecuencias muy importantes. ¿Y qué mejor manera? El vínculo de matrimonio. Un compromiso obligatorio en donde 2 personas que dicen que se aman, lo prueban estando juntos toda la vida. Esa es la manera, porque estando ahí el padre, alguien va a proveer. Estando ahí la madre, lo va a poder cuidar. Va a haber dirección, va a haber la protección de peligros, va a haber la firmeza. O sea, el niño necesita las cosas del padre y las de la madre también. Me refiero afectivamente y moralmente. El niño necesita de la madre quizás la ternura, necesita del padre la firmeza, la disciplina, la protección, etcétera. Y ambas cosas le están nutriendo y le van a estar ayudando mucho a él. Y para el mismo hombre también es necesario un matrimonio para proteger su sexualidad, porque la realidad es que al hombre también le lastima mucho la situación de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, aunque se quiera hacer el machito y aunque crea que él las puede todas. Porque también será quizás desairado por alguna mujercita que nada más lo utilizó porque le gustaba su cara, y se irá por ahí, y lo traicionará, y también alguna le prometerá que se va a casar con él y luego no se va a casar. Y luego cuando llegan al matrimonio ya vienen llenos de traumas, llenos de malicia, llenos de amargura, ya no pueden confiar en nadie, etcétera, etcétera. Como recuerdo cuando yo estaba empezándome a interesar seriamente en el cristianismo, en la Facultad de Medicina de la UNAM, allá en la Ciudad de México. Y recuerdo que una compañera de nuestro grupo, ahí por el 2º año de la carrera, se me acercó y me dijo, ¿tú crees en Dios? Y se empezó a burlar de mí. Ella era comunista, atea, muy cínica. Y me trajo a otro de nuestros compañeros, que tenía fama de ser todavía más cínico y más burlón, para que fuera como su gallo, pues, para que me dijera a mí de cosas, para que me ridiculizara. Y fuimos a platicar, fuimos a comer o a desayunar, no recuerdo exactamente, yo con este muchacho. Y le dije, pues la Biblia habla que este es un pecado, le dije, la fornicación, que solamente se debe de tener la relación sexual en el matrimonio. Y me dijo, esas cosas no tienen ninguna importancia. Para mí no tienen importancia. Le digo, entonces tú te vas a querer casar con una mujer que no sea virgen. Y me dijo, para mí no tiene importancia. Si llega virgen o no es virgen, no tiene importancia ni tiene ninguna razón. Esas son ideas tonterías. Le dije, ponte a razonar esto. Una sola razón te voy a dar, le dije, para que te des cuenta que este mandamiento es muy lógico y muy importante. Supongamos que cuando tú te cases, tu mujer ya tuvo varios compañeros sexuales, varios amantes antes.
Y supongamos que tú llegas célibe al matrimonio. Te quiero decir, le dije, que tú estás en una gran desventaja y tu matrimonio va a comenzar con problemas. Porque tu mujer siempre tendrá en la memoria las escenas de sus amantitos y quizás te va a estar siempre comparando con ellos en cuanto a tu desempeño sexual. Y se quedó de una sola pieza. Dije, tú empezarías muy mal tu matrimonio. ¿Sí? Porque quizás no eres como a ella le gusta, o tuvo hombres muy experimentados en esas cosas. Y dijo, es cierto. Esa es una buena razón por la cual es correcto ese mandamiento. Eso le impactó muchísimo a mi amigo. Y es muy importante aquí que entendamos que los mandamientos de Dios no son arbitrarios. O sea, cuando Dios da un mandamiento, su único propósito es hacerle bien al hombre. Es amarlo, es protegerlo a él y a otras personas también alrededor de él. Fue tal el impacto que provocó ese primer encuentro, que después mi amigo se graduó en la carrera de medicina. Y el día de hoy te puedo decir que gracias a Dios, no solo cree en Jesucristo, sino que además es pastor. ¿Por qué? Porque se le dieron razones, y ya es tiempo de que usted, que se dice cristiano, aprenda a darle a la gente razones por las cuales Dios está dando los mandamientos, y no solamente recite como un dogma cualquier cosa que le están diciendo en su iglesia o en su religión, etcétera, etcétera. Pues porque así dice, pues sí, así dice. Pero si tú entiendes que Dios es amor, sabes que Dios no se le ocurrió una mañana nada más arbitrariamente. Él lo pone por algo. Ahora tú sabes perfectamente ya por qué Dios aborrece el pecado de la fornicación. ¿Por qué Dios juzga? ¿Por qué Dios castiga? ¿Y por qué Dios condena a la gente por cometer relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque Dios está harto de ver por ahí un montón de niños que no tienen padre o no tienen madre. Porque Dios está indignado de ver la forma irresponsable en que los seres humanos utilizan el don de la sexualidad solamente para procurarse placer en forma egoísta y no viendo que eso trae consecuencias sobre las otras personas. Que no solamente tiene que ver con el cuerpo, sino con las almas. Porque Dios está harto de niños que luego se van a la pandilla y a la droga porque no recibieron la correcta educación y formación en sus padres, porque no había hogar. Porque la madre andaba por acá en la discoteca y era madre soltera y el padre andaba por allá divirtiéndose con otras mujeres y nunca hubo un compromiso. Qué ridícula es la gente que dice que no es pecado la fornicación. Acabo de platicar con un joven hace varias semanas aquí en Cancún. Y ese joven me decía, ¿a poco de verdad la fornicación es pecado? ¿A poco de verdad Dios condena eso como un pecado? Yo no creo que estén mal las relaciones sexuales antes del matrimonio. Digo, ¿estás tú seguro de lo que estás diciendo, muchacho? Dijo, sí, de veras, yo no creo. Digo, la verdad tú dices eso, le dije, porque tú estás enviciado con eso y te gusta andarlo cometiendo y te justificas. Pero tú sabes que está mal. No, yo no creo que está mal. Ah, no está mal, le dije. ¿De veras no está mal? Bueno, cuando tengas hijas, le dije, que tengan 12 años y 14, tráeles jóvenes para que se acuesten con ellas. Porque si no está mal, está bien. Una de las dos. Y si está bien, ¿por qué has de privar a tu hija de un bien? O de una diversión sana, ya que no tiene ningún problema. Se quedó helado, cerró la boca y me dijo, sí, tienes razón. Y en tu corazón dices que no es pecado, le dije, para justificarte y seguir andando cometiendo esas cosas. Más acuérdate que todo lo que se siembra, querido amigo, lo vas a cosechar tarde que temprano. Al rato no te andes quejando con lo que pasa en tu familia ni en tus hijas. Entonces tenemos aquí que la consecuencia de la fornicación va a ser gente lastimada, gente herida y niños sin la debida protección. Y por eso Dios aborrece este pecado. ¿Y la unión libre? La unión libre es también fornicación. Exactamente. Ah, pero para mí no importa nada, un papelito, dice por ahí alguna persona con aires de intelectual. ¿El papel qué quiere decir? Si de verdad la amas, fírmale el papel. Exactamente. No, pero cuando hay amor, fírmale el papel. Cuando hay amor, comprométete entonces de por vida. Y si no, tú mismo sabes que tu amor mañana es como la veleta, se acaba de un día a otro. Muchos dicen que la unión libre es igual a un matrimonio, pero eso es una gran mentira. Para que sea matrimonio, tiene que haber un pacto formal. Muchas gracias. Tiene que haber un vínculo formal. O sea, no es de que tú y yo aquí platicamos y ya nos casamos tú y yo. No, tiene que haber elementos de pacto, ya sea un pacto religioso, en la religión que sea, o ya sea un pacto ante el magistrado civil. Tiene que haber a fuerzas eso, con un compromiso formalmente establecido. La Biblia dice que el amor no es indecoroso y no busca lo suyo.
Así es que si esa persona de verdad te ama a ti, mujer, no te dejes engañar de que como te ama mejor es no casarse, sino dile, por cuanto me amas, exactamente, nos vamos a esperar y solamente casándonos. No te dejes chantajear por mentirosos, por charlatanes, por vividores, ¿sí? Gente maliciosa que saben cómo manipular la lengua y empezarte a decir, es que tú no me amas y no te quieres acostar conmigo, no quieres tener relaciones. Si me amaras, mejor tú dile a ese payaso, si me amaras, tú a mí me respetarías. Y si me amaras tú a mí, te casarías conmigo y me darías mi lugar. Yo te quiero decir que después de que le pone las manos encima a una mujer, un hombre, especialmente en la sociedad mexicana, ya no la vuelve a mirar con iguales ojos. Y por lo general los mexicanos siempre luego andan buscando mujeres vírgenes, todavía tienen eso, para casarse, aunque ellos hayan sido unos depravados de tipo sexual. Es que tengan mucho cuidado con esto y nada de dejarse llevar por las famosas uniones libres. Tú estás en unión libre el día de hoy, aquí tú estás viviendo en fornicación. Te necesitas casar o te vas a perder y te vas a ir al mismo infierno. Vamos a ver el siguiente pecado. El siguiente pecado en la lista de las obras de la carne es el pecado del adulterio. Ahí está. Adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con otra que no es su esposo o su esposa legítima. En otras palabras, adulterio es la infidelidad y también incluye a aquellos que siendo solteros se van a meter con una persona que está casada ya en legítimo vínculo. Jovencitos, ¿sí? O muchachitas que les gusta andar con señores casados, etcétera, etcétera, que aunque ellos no están casados, con el que se meten sí, eso también es cometer, además de fornicación, el pecado de adulterio. Es la famosa infidelidad conyugal. Y déjame decirte que no solamente incluye el adulterio, porque además tiene que incluir la traición, la mentira, el engaño, el encubrimiento y la falta de amor. En otras palabras, el pecado de adulterio es cuando un cobarde que se unió en vínculo de matrimonio con su esposa, y lo digo con todas las letras, un cobarde, un mentiroso, que agarró y se fue al altar de una religión o de una iglesia, la que sea, y dijo, en las buenas y en las malas hasta que la muerte nos separe. Y tomó los votos más sagrados, invocó el nombre de Cristo Jesús, hizo que estuviera su ministro protestante o su líder religioso, sacerdote o lo que sea, y bajo el nombre de Dios, escúcheme esto, y se metió a ese vínculo de matrimonio, trajo testigos, trajo a su padre, trajo a su madre, trajo a sus mejores amigos, firmaron, dijeron, etcétera, no había impedimento y dijo hasta que la muerte nos separe. Y después de eso, el mentiroso va y le es infiel a su esposa, burlándose de Dios, burlándose de su mujer, burlándose de todos los testigos que invitó a decir que era un vínculo perpetuo y además burlándose de su propia conciencia. La traiciona. O sea que ese, además de ser adúltero, es por necesidad un mentiroso, y además de ser adúltero y mentiroso, es un traicionero y un engañador. Alguien en el cual no se puede confiar. Porque yo te quiero decir que si una persona no es capaz de guardar los votos que hizo delante de Dios y de sus mejores amigos como testigos, es una persona que no se puede confiar en ella. Su palabra carece de valor. Porque si le mintió a Dios y ante sus amigos en una cosa tan sagrada y engañó a su mujer, ¿a quién no va a engañar? ¿O qué respeto te va a tener aquí? A menos, claro, que se arrepienta y nunca lo vuelva a hacer jamás, podría volver a ser tomada en serio una persona así. ¿Cuáles son las consecuencias del adulterio? Creo que no necesito detallártelas mucho. Solo con que veas cómo está nuestro querido país, hecho pedazos en la inmoralidad, en la violencia, en el vicio, en el pandillerismo, en todo tipo de perversidades, te das cuenta un poquito de lo que provoca el adulterio. Sí, señores, porque este es un país donde hay muchos adúlteros. Este es un país en donde se glorifica la infidelidad, en donde se cría a los niños muchas veces diciéndoles que es muy macho, que es muy hombre el que traiciona a su esposa.
en donde a veces los padres de familia son los primeros pervertidos en darles ejemplo a los hijos y llevárselos por ahí a los 14, 15 años a un prostíbulo a espaldas de la mamá, y ellos también se meten ahí con las rameras. Y por eso después tenemos todo este caos y este desorden social, porque no existen principios de nada. Es un país de emociones, pero no tenemos un país de principios. La gente no se puede confiar muchas veces en ella, porque fallan hasta en las cosas más sagradas y más elementales. ¿Qué pasa con el adulterio? Destruye el hogar, querido hermano. Destruye la familia. Provoca un infierno en el ambiente. La mujer que ha sido traicionada se llena de celos, se llena de amargura, se llena de rencor y reclama y destruye a todo lo que tiene a su paso. Está mal eso también, obviamente. Pero como la mayoría en este país no son cristianos realmente, pues eso sucede. Y los niños luego ya no quieren vivir en esa casa, porque parece un infierno el ambiente. Está lleno de amargura, lleno de gritos, de traiciones, de reclamaciones. El esposo, un campeón de la mentira, anda adulterando por allá. Mujer, tú estás loca, tú estás demente, yo no estoy adulterando, tu mamá inventa cosas, hijo. Pero los hijos lo han visto por ahí con una vecina, a veces en la misma cuadra de atrás. Y ellos se lastiman y aprenden a ser pecadores y mentirosos desde pequeños. Aprenden a no guardar sus vínculos, aprenden a ser unos hipócritas. Sí, mi amor, mi esposa, llega el hombre después con un ramo de flores. Yo te soy muy fiel. Y después por ahí anda con la secretaria o con otra persona. ¿Qué provoca eso? Que se destruyan las familias. ¿Qué provoca eso? Que el hogar no sea un lugar atractivo para los jóvenes y para los adolescentes y para los niños, sino que se vayan a buscar cariño y comprensión a otro lado. ¿Cuántos matrimonios no se han terminado y dejado los hijos regados por todos lados solamente por una relación de adulterio? Por un esposo infiel y mentiroso y cobarde, ¿sí? Que no supo guardar sus votos. Que peor que un animal no supo sostener, no tuvo el dominio propio, no tuvo la masculinidad, la varonilidad para retener y refrenar sus pasiones de tipo sexual. Y ahí dejaron a los hijos. Muchas mujeres han sufrido, después de estar con esposos durante muchos años, el desencanto de que ya cuando ellas tienen 50, 45, de pronto su queridísimo esposo se va por ahí con una jovencita de 20. Después de que entregaron los mejores años de su vida, sus esfuerzos a su marido, que tienen 5 hijos o tienen 7 hijos o 4 y los están criando con esfuerzos, que se privaron de una carrera y de oportunidades de trabajo por estar en el hogar, por atender al marido, por cuidar a los niños. Y de pronto el marido, cínico y lleno de desvergüenza, pasa a una chamaca de 20 años, la mitad de la edad de su esposa, y el hombre cobarde y adúltero abandona toda su familia y deja a sus hijos en el desamparo, en el desamparo total, que no pueden allegarse ni los más mínimos recursos, muchas veces chicos algunos, adolescentes de 12 años, el más grande. Y la esposa, ¿qué hago con 5 hijos? ¿Los cuido o voy a trabajar afuera 10 o 12 horas como cualquier persona? Y si no los cuido, viene la pandilla y ella sí los educa. O viene el tío de ellos, que también a lo mejor es un homosexual y quiere abusar sexualmente de uno de ellos. Cosa muy común en este país. ¿Y a quién le van a cargar toda la cuenta? A usted que me está escuchando aquí, marido cobarde y adúltero. Todo el sufrimiento que le está causando a su esposa y a sus hijos por sus adulterios, Dios le va a cargar la cuenta a usted. Y se va a ir al mismo infierno por toda la eternidad. Y ahí va a saber lo que es el lloro y el crujir de dientes y lo que es andar de cobarde por no ser fiel a sus votos. No es que el placer del pecado, no el placer del pecado, nada. Había que guardar los votos, había que ser hombre de palabra y amar de corazón a esa esposa. Y si tenía problemas, aguántese, porque hay hijos que vienen atrás y ellos merecen una vida digna y que los eduquen y que los alimenten y que los formen. Usted se cree su propio Dios. Por eso la condenación del infierno no se tarda sobre los adúlteros, y lo dice la palabra. A los adúlteros, a los fornicarios, los juzgará Dios. Cuán horrendo juicio les está esperando. Este país, que todos los días nuestros queridos políticos se preguntan con sus analistas y sociólogos, ¿por qué hay tanto crimen en la juventud? Parece que no pueden sumar 2 más 2, porque tienen al país embriagado en alcohol, ¿sí? Y eso fomenta mucho el adulterio. Y eso hace que se rompan muchos matrimonios y que crezcan muchos jóvenes por ahí sin educación, sin principios, todos amargados y llenos de odios contra la sociedad. Por eso es que anda la gente por ahí regada luego. También son responsables de sus actos, pero también hay quien los está tentando y les está ayudando a esas cosas. ¿Cuándo se va a acabar el crimen en este país? No se va a acabar, querido hermano. No se va a acabar, querido amigo. Mientras la gente no entienda que lo único que puede salvar aquí es que el país entero se arrepienta y aprenda a volverse al Dios del cielo. No a volverse religioso, ni evangélico, ni protestante, ni católico, sino que aprendan a ser hombres de verdad delante de Dios.
Tantas maldades que suceden aquí. Oh, tanta delincuencia en la juventud. Un programa para prevenir la delincuencia. Son payasadas. No sirven para nada. La delincuencia crece en grandes porcentajes cada año en este país y va a seguir creciendo. Porque tienen al país emborrachado desde Yucatán y desde Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos. Y lo que sí que se abren son muchas cantinas y muchos prostíbulos. Eso sí se abre. Pero no se abren muchas canchas, ¿verdad? Para que el muchacho vaya ahí a correr, a hacer un poquito de ejercicio. No se abren lugares donde haya bibliotecas. No se abren lugares donde haya más educación, más estudio. Usted quiere en este país abrir una iglesia, se va a encontrar con muchos problemas para que le den los permisos. Pero ponga un cabaret o un bar de homosexuales. Dele un poquito de dinero a muchas autoridades y va a ver que rapidito usted puede tener ahí cualquier tipo de centro de perversidad. Nuestro país está perdiéndose gracias a muchas familias destruidas por causa del alcohol y por causa también de muchos maridos adúlteros y cobardes que no saben guardar sus votos. Pero ya viene esta generación y ya se le está cobrando, querido hermano. Esta generación de delincuentes juveniles violentísimos, que la gente ya no sabe qué hacer con ellos. Es la generación que vivieron en hogares hechos pedazos por maridos adúlteros. Y por mujeres adúlteras, ¿por qué no decirlo también? Porque ya se puso muy de moda. En un estudio que se hizo allá en uno de los municipios más populosos de la ciudad de Monterrey, se determinó que la principal causa de divorcio era el adulterio de parte de las mujeres. De las mujeres, porque ya también se volvió de moda. Y ahí andan las madres adulterando, engañando a los maridos, traicionándolos, y los hijos haciéndose pedazos. Déjame decirte que el adulterio no solo destruye la familia y el hogar, y ya nada más por eso Dios lo aborrece, porque es cruel, sino que también destruye al cónyuge ofendido y traicionado. Porque ninguna otra cosa provoca tanta amargura, tanto rencor, tantos celos y tanto desequilibrio. Gente hasta se ha suicidado, se ha quitado la vida, han vivido una pesadilla porque su marido los estaba traicionando. Y además destruye al mismo adúltero también, porque su conciencia nunca lo va a dejar en paz y siempre le va a estar gritando: mentiroso, mentiroso, prometiste ser fiel a tu esposa y ahora la andas engañando. Además se ha notado en estudios que se han hecho al respecto, que los adúlteros se degradan a veces peor que un animal. El que empieza adulterando a espaldas de su esposa se vuelve al rato cínico. Al ratito ya no le importa pasearse enfrente de ella y luego hasta quieren traer al amante a la casa también algún día cuando vienen borrachos. ¿Qué sucedió ahí, querido amigo? Una degradación moral. La persona tenía ciertos principios todavía cuando era adúltero y ahora se le empezaron a quitar uno tras otro. ¿Cuántas muertes ocurren por el adulterio? ¿Cuántos casos vemos en los periódicos de personas que de pronto asesinan y no se sabe por qué? De pronto aparece una persona y la secuestraron, la mataron y la torturaron. Y a veces no fue la mafia, a veces fue que andaba de adúltero metiéndose con la esposa de otro ser humano. Y el otro ser humano, siendo también impío y pecador, contrata un fulano, ¿verdad? Que es muy barato aquí en este país, para que vayan y maten a ese que está engañándome con mi esposa y me está deshonrando y mancillando mi honor. Y van y lo matan también y hasta los torturan. Sí, dice la Biblia en el libro de Proverbios, acompáñame rápido, acerca de los adúlteros, el riesgo que tomas, querido adúltero, de que cualquier día te maten, te quiten la vida. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 27. Si algo provoca crímenes y homicidios es el adulterio. Te andas metiendo con la esposa de otras personas o con el esposo de otros. Y también hay mujeres llenas de odio que también pagan para que te vayan y te maten. Es más barato hacer eso en este país que contratar a un abogado. Dice Proverbios 6, versículo 27, escucha bien. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Claro que no. Si usted anda sobre las brasas se le van a quemar los pies. Y si usted se mete una antorcha aquí, la consecuencia lógica y natural es que se le incendien los vestidos que trae o la ropa o la camisa. O sea, la respuesta aquí es afirmativa. Versículo 29, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. O sea que cuando tú traicionas, cuando tú te metes con la esposa de otra persona,
a veces se van a encender de celos y furor, se van a enloquecer, hasta hacer cosas tremendas, y no te van a querer perdonar por más que ruegues y por más que prometas que ya no lo vas a hacer, y te van a hacer cosas muy graves o heridas, o te van a matar, te van a mandar a asesinar, si no es que el mismo adúltero va y el esposo ofendido va y te mata a ti. Aquí dice, no vas a quedar impune si tú tocas a la mujer de tu prójimo. Y te lo digo a ti también, mujer, tú no vas a quedar impune si tú te metes con el marido de otra mujer. Y si el juicio no te lo ajustan los hombres, o si no te lo ajustan las leyes, el juicio te lo va a ajustar el mismo Dios del cielo. Como tú te das cuenta, este asunto del adulterio no es una broma. Y ya sabes por qué Dios lo aborrece tanto. Porque destruye el núcleo familiar y degrada y afecta a muchísimas personas. Por eso, ahora comprendes cuando dice a los adúlteros y a los fornicarios, Dios los juzgará. ¿Es justo Dios? Pregunto yo esta tarde. ¿Es justo? ¿Es justo Dios? Tiene que ser justo. Claro que sí. ¿Y qué es lo justo hacer con una persona que provoca tanto sufrimiento a los niños y a las otras personas? Que también sufra. Por eso está el castigo eterno, esperando a todos los adúlteros. Vamos a pasar al siguiente pecado de Gálatas 5. El pecado de inmundicia. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Qué es el pecado de inmundicia? En el griego se define como el pecado de impureza. Y eso a veces tiene más que ver con la mente y con el corazón que en sí con el fornicar o tener relaciones sexuales con el cuerpo. El pecado de inmundicia o impureza es el obtener placer por medio de ver o por medio de oír cosas sucias, inmorales o indecentes. Lo voy a volver a definir para que usted pueda checar si lo tiene. Es el obtener placer por medio de escuchar cosas indecentes, o por medio de ver cosas indecentes, o por medio de leer cosas sucias, cosas morbosas, cosas impuras e indecentes desde el punto de vista moral. Y muy probablemente se podría llegar a comparar exactamente igual con el pecado de ser un pornógrafo o un adicto a la pornografía, nada más que la vamos a definir ampliamente. Pornografía no era una palabra que existía en el tiempo de Cristo, pero sí es una palabra moderna. ¿Quién es un pornógrafo? Bueno, según el diccionario Larousse, la pornografía es la lectura de una obra de carácter indecente o con contenido inmoral. O sea, cuando una persona se pone a leer algo que tiene un carácter indecente, sucio, inmoral, inmundo, eso es pornografía. Y podríamos ampliar esta definición a decir que no solamente el que lo lee, sino también el que lo ve o también el que escucha cosas así. Y eso le provoca deleite, diversión y placer. Vamos a dar unos ejemplos. Muchas personas son adictas a ver videocassettes de esos llamados 3X. Videos pornográficos, que es lo más corriente que puede haber y una de las cosas más diabólicas y degradantes que se hayan permitido en la historia de la humanidad. Y si usted es una mujer, debe de estar especialmente en contra de todo tipo de pornografía. Porque si hay una cosa que después provoca que en la sociedad a la mujer se le vea no como un ser humano, sino como un objeto, es precisamente la pornografía. Degrada la idea de lo que es la mujer, y la gente después que ve pornografía, cuando mira a la mujer ya no la ve como un ser humano. La ve solo como un objeto o como algo para satisfacer sus caprichos y sus locuras sexuales muchas veces. Ya no se dan cuenta que adentro de ese cuerpo existe un ser humano
que tiene sentimientos, que tiene derechos, que tiene necesidades espirituales, que tiene dignidad y que merece respeto. Y entonces la pornografía se comercializa y viene a los puestos de periódicos y se vende en el videocentro bajo supuestamente películas de clasificación de adultos. Y al rato la gente empieza a ser bombardeada con toda una serie de información y la mujer solamente es para tener relaciones sexuales. Y tiene usted una plaga ahorita tremenda de violaciones y de violencia particularmente en contra de la mujer. Eso sería cometer el pecado de inmundicia. Que te deleites con videocassettes pornográficos. Pero no te vayas a engañar diciendo yo no oigo cassettes 3X o no veo videocassettes 3X o 2X para adultos, pornográficos hardcore, como se dice en inglés. No, porque mucho de lo que ahorita pasa como películas para adultos, y tú lo sabes perfectamente, es también pornografía. Y hace 50 años en la sociedad no se hubieran permitido en ningún lugar, no solamente no le hubieran puesto 3X. Y mucho de lo que es película para adultos y mucha de la inmundicia que se ha puesto de moda en la televisión con nuestros queridos individuos ahí pervertidos de Hollywood y de Televisa, que todas sus locuras sexuales y sus perversidades y sus inmoralidades y homosexualismos acostumbran a representarlo en el arte que producen, según ellos le llaman arte, y al rato vienen novelas y vienen películas, ¿verdad? Bueno, pues mucho de lo que viene en la televisión podría ser clasificado, según las definiciones, como pornografía. Si el diccionario Larousse tiene la razón, lectura con un contenido inmoral o una obra de carácter indecente, bueno, si es indecente lo que sale en la tele, es pornografía. Y si tú estás mirando toda esa inmundicia en la televisión, aunque te quieras engañar, tú eres un pornógrafo y estás cometiendo el pecado de inmundicia, que es igual que el adulterio y la fornicación. Y no solo eso, sino que también hay muchas personas que les gusta escuchar música que es pornográfica. ¿A qué me refiero? Póngase a analizar la letra de las canciones de muchas de estas artistas de moda y se dará cuenta que es 100% pornografía y del peor gusto además. Ahí tienes a Alejandrita Guzmán, ahí tienes a Gloria Trevi, pero escucha sus asquerosas canciones, llenas de la indecencia y la inmoralidad que ella tiene por dentro, obviamente. Porque toda expresión artística es un reflejo de lo que el artista lleva dentro. Y te darás cuenta que es pornografía barata. Y cuando no están hablando de sexo, de depravación y de un montón de porquerías, están hablando de rebeldía que le engendran a la juventud. Música muy nociva. Y no solamente esa, sino también mucha música de tipo rock es pornográfica. Y habla de bestialismo y de sadomasoquismo y de homosexualismo y de lesbianismo en una forma, ¿verdad?, inaudita. No te engañes tampoco si no te gusta el rock. Tú que eres fanático de las baladas tropicales. ¿Qué es de lo que habla la música tropical? ¿Qué es lo que vende para la música tropical? ¿El sexo? ¿Los ritmos candentes? Que según estudios médicos tienen un efecto en el latido del corazón y en la secreción de hormonas que estimulan la sexualidad. El puro ritmo me estoy refiriendo. Y además la letra siempre tiene que estar hablando de sexo hasta el cansancio, de adulterios, de fornicaciones. Y usted, señora, que es adicta a las comedias, que le gusta pasar más tiempo viendo las porquerías de Televisa que educando a sus hijos correctamente para ser buenos ciudadanos y buenos cristianos, usted probablemente también es culpable de estar cometiendo el pecado de la inmundicia. Porque en esas telenovelas se promueve el adulterio, en esas telenovelas se promueve la inmoralidad. Y los hombres perversos y los pervertidos y las fornicarias luego terminan siendo los héroes y las heroínas de esas comedias. Y usted se la pasa 3 horas alimentándose de todo ese veneno. Y además también se bebe toda la amargura y la indecencia y la rebelión que viene ahí. Y por eso usted se deja influenciar por su conducta y está demostrado científicamente. Y al que quiera, se lo demuestro con documentos, con papeles, con estudios científicos y con estudios de la Academia Pediátrica de los Estados Unidos, las nocivas influencias de la conducta que se ve en la misma televisión. Pecado de inmundicia. Y no todo es videos pornográficos. ¿Qué te parece ese montón de literatura barata que inunda nuestro país todos los días en los puestos de periódicos? El libro vaquero, el libro rojo, el libro de esto. Un montón de vulgaridad, de indecencia, que lo único que hacen para vender es estar provocando la lujuria y las pasiones desenfrenadas sexuales de la gente. ¿Tú crees que eso no es también pornografía? ¿Que no te das cuenta que el Espíritu Santo de Dios te ve, te mira,
cada vez que estás alimentando tu mente, ensuciándola con toda esa porquería. Y al rato te preguntas, ¿por qué no puedo refrenar mis pasiones sexuales? Porque la Biblia dice, no proveas para los deseos de la carne. Si siempre le estás echando leña al fuego, el fuego se hace más grande. Tienes que ser razonable. ¿Estás viendo todo eso? Claro, al rato te ensucias la mente y te provocas a ti mismo a adulterios y a fornicaciones y a lascivias. Revistas, arte erótico, dicen los intelectuales. Bueno, no, es que esto no es pornografía. Sacan un cuadro muy elevado, muy elegante ahí. Dos lesbianas desnudas ahí juntas. No, es que el trazo del pincel, arte erótico, son payasadas. Es pornografía, dice la Biblia. Está claramente eso. No es ningún arte erótico. Quizás fue buen pintor para pintar sus degeneraciones, pero eso no tiene nada de divertido. Y si tú piensas que es arte erótico y no tiene problema, espérate que tu hijita la encuentres con una amiguita haciendo actos de lesbianismo, a ver si no te escandalizas tú y dices, pues está mal. Bueno, pues claro, se lo pones desde chico ahí, vas a ver si no les afecta. ¿Es normal eso? ¿Es normal que la mujer sostenga relaciones sexuales con mujeres? ¿Es normal que los hombres tengan relaciones sexuales con los hombres? ¿Es natural? ¿La naturaleza misma no te enseña que es algo antinatural? ¿Que vienen enfermedades terribles muchas veces? ¿Que la raza no se puede propagar? ¿Que la mayor parte de los homosexuales y lesbianas son desequilibrados mentales? ¿Que necesitan tratamiento psiquiátrico, psicoanálisis? Y no por la sociedad que los condena, sino por sus conciencias que los atormentan, que no se pueden librar de ellas con nada. Y no solamente existe literatura y música pornográfica, inmunda, sino también hay gente que tiene un oído pornográfico, que le gusta escuchar cosas indecentes, cosas inmorales, y eso le provoca diversión y placer. Chistes pelados, chistes rojos, albures, cuentos asquerosos con un montón de detalles, y que de inmediato tú los puedes mirar en el trabajo, en el colegio o en la calle, que cuando se empiezan a contar los chistes pelados y majaderos, ahí están de pronto ya con el oído. Y qué contentos se ponen. Pareciera que les estuvieran haciendo un circo enfrente. ¿De qué habla eso? De la propia inmundicia que tiene la persona en su malvado corazón. Usted se cree una mujer decente, querida señora o querida joven que está aquí, y usted en el trabajo se ríe o se carcajea o se presta a estar escuchando chistes llenos de indecencia y de inmoralidad. Déjeme decirle que usted no es tan decente como usted se imagina. Usted adentro del corazón ya lo trae sucio y por eso se deleita en estar oyendo ese tipo de porquerías. A la mujer que empieza a oír chistes pelados en el trabajo, que es soltera, o a veces que está ahí, que tiene marido pero está en casa, al ratito después de contarle un chiste pelado, ya empiezan a faltarle al respeto, porque se dan cuenta que no se respeta a ella ni a sí misma. Y mucha gente tiene una boca pornográfica que les gusta estar contando todo este tipo de cosas, de albures y chistes. ¿Qué es esto? Es el pecado de la inmundicia. Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí el problema no está en sí con el cuerpo, el problema está en sí dentro del corazón. Y probablemente no cometas actos con tu cuerpo, pero en tu mente y en tu corazón ya te has pervertido demasiado y solamente te reprimes y ya los estarías haciendo. Yo quiero concluir este punto hablando un poquito acerca de lo que la industria pornográfica le está haciendo a nuestro país, para que dejes de estar participando. Pues no solamente se condena el alma del que comete este pecado, sino que además apoyas la destrucción de tu sociedad, porque con tu dinero mantienes una industria perversa que está lucrando, sí, con la sexualidad del ser humano. Déjame darte unas estadísticas para que lo medites. En el Distrito Federal, hace aproximadamente 2 años, cuando todavía no empezaba la ola de violencia que ahorita ha sumergido esa ciudad, ocurrían 80 violaciones diarias. 80 violaciones cada día, 80 mujeres o niños o niñas que eran violados. El crimen ha subido en los últimos 2 años probablemente de un 50 a 100% en cifras reales. O sea que muy probablemente ahorita solo en la Ciudad de México se deben estar cometiendo unos 160 violaciones de menores o de mujeres todos los días. 160 vidas, ¿sí?, marcadas
para todo el resto de su existencia. Traumadas, a veces al borde casi del mismo suicidio. Eso querría decir, si lo multiplicas, que hay muchos miles de violaciones cada año en México. Si solo fueran 80, serían 2,400 en 30 días. Si lo duplicas, estamos hablando de unos 5,000 más o menos violaciones en un solo mes. Solamente en la Ciudad de México. Encima ponle Guadalajara. Encima ponle Monterrey, León, Sinaloa, Mazatlán, La Paz. Y auméntale la cifra y te vas a dar cuenta que hay una cantidad de violaciones inaudita en este país. De niños también. De niñas pequeñas. En los Estados Unidos de Norteamérica, el país de la civilización y del orden, ocurren aproximadamente 1 millón de violaciones cada año. Y no lo pueden detener con nada. Además de eso, 1,500,000 abortos legalizados ocurren en ese país cada año. Y en México probablemente estemos por ahí de los 300,000 abortos cada año aquí. No tan legalizados, pero medio legalizados. En otras palabras, el asesinato sistemático del niño cuando todavía está en el vientre de la madre. No me digas que porque un niño lo sacas de un lugar a otro ya se convierte en un ser humano. Qué ridículo es eso. O sea, porque el niño está dentro no es ser humano. Y porque ya salió ya es ser humano. O sea, el estar de un lugar a otro ya te hace un ser humano. Lo veremos en su momento, cuando pasemos aquí el estudio acerca de la pornografía. Y yo te reto a ti que dices que estás a favor del aborto, porque hemos hecho unas encuestas muy interesantes aquí en Cancún y hay mucha gente a favor del aborto. Te reto a que vengas y a que te sostengas viendo ese video y a que me refutes la argumentación que yo te voy a dar. El aborto es asesinato y es homicidio. La gente mata el fruto del pecado de su misma alma y de su mismo cuerpo. No se quieran hacer responsables de su sexualidad. Eso es lo que están haciendo. Y en Estados Unidos hay 1,500,000. Y Rusia tiene el récord mundial. Y en México ocurren alrededor de 300,000 homicidios. ¿Por qué? Porque la gente anda fornicando mucho. Y porque las señoras andan de adúlteras y los hombres también, sin ninguna responsabilidad de ningún tipo. Y cuando viene el producto natural de la relación sexual, lo matan. Se les hace más fácil eso. Pero a ver cómo te quitas esa conciencia cuando te está acusando por haber matado a ese niño. Mujeres se han vuelto locas, han terminado en el psiquiátrico. Han quedado estériles después de haberse cometido el legrado que hacen para el mismo aborto, etcétera, etcétera. En otras palabras, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un país en donde hay cientos de miles de violaciones cada año. La mayoría quedan impunes. Un país en donde ocurren también muchos homicidios de niños pequeños en un supuesto esfuerzo por controlar la natalidad. No sé por qué no hablan de la abstinencia. Y además un montón de adúlteros insatisfechos que rompen y desmenuzan sus hogares, ¿verdad? Quiebran el vínculo familiar, abandonan a sus hijos. ¿Por qué? Porque están llenos de lujuria, están llenos de inmoralidad en su alma, porque los está envenenando la industria pornográfica en nuestro país. Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa? Pues que el señor llega al puesto de periódicos y todo lo que encuentra es pura vulgaridad y pura indecencia. Y como tiene deseos, esos deseos se nutren entre más les van echando encima. Claro, les aumenta. Al rato viene a estar contenta con su esposa. Quiere tener una modelo tipo norteamericana en la casa. Estamos en un país en donde la mujer, ¿verdad?, es morena, es más chaparrita y tiende a no ser esbelta. Pero el otro quiere un modelo porque además se deja que le laven la mente, el cerebro a través de muchos programas de la televisión. Y además quiere hacer perversidad y media de las que ven toda la porquería de videocassettes pornográficos que está inundando ahí su casa, etcétera, etcétera. Y claro, al rato anda adulterando y está insatisfecho, lleno de maldad en su corazón. Se rompe el matrimonio, los hijos sufren y viene la delincuencia. Y es un círculo vicioso. ¿Qué pasa? Niños por ahí en pandillas porque nadie los educa. Además, ¿no ha notado usted la gran falta de respeto que ahora hay hacia las mujeres en este país? ¿No es verdaderamente insultante la lujuria? Y a veces que va una joven o una señora caminando por la calle o en un centro comercial o en el mercado, y cómo los hombres ya sin ninguna vergüenza, aún frente a su propio marido o frente a los hijos de ella, son capaces de insultarle, son capaces de chiflarle, son capaces, caramba, a veces de empezar a mirar su cuerpo en una forma verdaderamente indecente. Esa falta de respeto no ocurría así hace 40 años en nuestro país, ni hace 50. La gente tenía mucho más recato. ¿Qué está ayudando a promocionar todo eso? La industria de la pornografía organizada. Revista Playboy, 4 millones al año vende de ejemplares en todo el mundo. Videocassettes, películas inmorales en los videocentros,
libros vaqueros y de todo tipo, y libros rojos y alarmas y novelitas baratas inundando la casa, leyéndose en las escuelas. Niños de tercero y cuarto años de primaria viendo revistas pornográficas que te hubieran impresionado a ti de 50 años hace tiempo. Una televisión, cablevisión, antena parabólica, etcétera, etcétera, en donde no hay refreno al tipo de escenas. ¿Qué es lo que tenemos? Una avalancha de información sucia y un montón de mercenarios de la sexualidad lucrando y enriqueciendo a sus anchas mientras están generando todo eso. ¿Por qué hay tanto crimen sexual en México? Claro, hombres impíos, llénalos de lujuria a través de la pornografía y de tanta indecencia. Y luego en la música también viene igual, la tropical. Al rato están como mismas bestias y animales, no se pueden refrenar. Pasa una señora, pasa una jovencita, o le planean a ver cómo, y la violan. ¿Estás dispuesto tú a que violen tus hijas, querido habitante de la ciudad de Cancún? ¿Estás dispuesto a ver que al rato no puedas salir ni al mercado sin que a tu esposa le lancen un montón de insultos e indecencia? ¿Te queda todavía espina dorsal moral? ¿Tienes todavía principios? ¿Te das cuenta en lo que se está convirtiendo esta ciudad? ¿Te das cuenta que a cada rato hay un nuevo antro de vicio? ¿Un nuevo cabaret? ¿Hay un nuevo prostíbulo? ¿Otro antro de homosexuales? ¿Un nuevo depósito de cervezas? ¿Qué va a provocar todo eso? Más crimen, más inmoralidad, más caos en la sociedad. ¿Conoces tú de la ola de violaciones y de abusos sexuales a niños que hay en los colegios ahorita con toda impunidad? ¿Sí? Aquí está con nosotros el día de hoy una querida amiga mía, una doctora, que tiene una asociación para proteger los derechos de los niños, ¿sí? Y de las niñas. Y ahorita mismo han estado viendo un caso escandaloso aquí en la ciudad de Cancún, ¿sí? De varias niñas que fueron abusadas sexualmente por un profesorcito ateo en un colegio privado por ahí. Y con toda impunidad. Y hasta la semana pasada no se le había puesto en la cárcel aún con todos los testimonios, porque los queridos judiciales querían que les dieran dinero para poder procurar la justicia. Yo te digo que en el momento en que a las niñas y a los niños se les hacen semejantes cosas y está probado el delito y hay pruebas para proceder, y la justicia no quiere ir ahí a agarrar al delincuente porque pide dinero, las cosas están muy males en tu ciudad. Se tienen que organizar los padres de familia, tienen que formar sociedades de padres de familia. Tienen que empezarse a documentar, a pelear por sus hijos, a pelear por sus derechos, a proclamar por una moralidad, no por una moralidad religiosa ni de mojigatería, sino por un mínimo de decencia y de protección para las personas. Padres y madres cristianas deben de doblar sus rodillas, deben de comenzar a orar y a interceder delante de Dios, para que Dios intervenga, para que se pasen leyes que protejan un poquito, para que las leyes se vuelvan más severas contra los delincuentes y los violadores que andan sueltos por ahí. Y hasta líderes religiosos tienen aquí en Cancún, que también acostumbran a andar abusando sexualmente de algunas de sus feligreses en sus sectas. Es increíble lo que está sucediendo. ¿Quién tiene la culpa? Hay varios. El que comete el acto es responsable ante Dios. Pero todos los generadores de pornografía que se están enriqueciendo y que les convienen los antros de vicio son culpables delante de Dios del cielo. Y tarde o temprano les va a venir encima su castigo. Y si no es en esta vida, les va a tocar en la otra. Y todos los que pasivos, callados, cobardes e irresponsables permiten toda esta avalancha de información inmoral sin siquiera levantarse y decir, hey, un momento, esto ya es demasiado. Permíteme, yo tengo unos valores que respetar. Permíteme, la corriente de la sociedad no me va a dictar a mí lo que yo tengo que creer. Yo tengo mis propios valores y mis valores se basan en el cristianismo, no en lo que cada loco nuevo por ahí filósofo empieza a inventar. Qué increíble cosas están sucediendo. Pero ¿sabes qué me asusta aún más que todo esto? La pasividad y la cobardía de los padres de familia. Al rato están preocupados. Mi hija está descarriada, mi hijo está descarriado. Ya no sé qué hacer para parar el crimen en la colonia. Ponte a batallar para que haya justicia, para que haya valores y haya principios. La justicia engrandece a la nación, dice la palabra de Dios. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Organízate en un comités, ciudadanos, en organizaciones civiles, en asociaciones civiles bien constituidas ante la ley para promover los valores cristianos. Porque la gente en este tiempo parece que ya se le olvidó ni siquiera lo que es tener principios y lo que es tener un valor. Ah, pues así está la cosa. Pues así está la cosa. Pero el día que te violen a ti una hija vas a ver cómo vas a decir que no está así la cosa. Y tú vas a haber sido culpable si cuando pudiste no te pusiste a hacer algo para refrenar esta ola de pornografía. ¿Qué te quiero decir en forma más concreta? No cooperes con la industria de la pornografía. No cooperes comprando novelas indecentes para enriquecer más esos imperios de mafiosos.
No cooperes más viendo programas asquerosos en la televisión, porque ellos viven de la gente que ve, del rating y de la publicidad. No cooperes asistiendo a bares y a cantinas. Y si no lo puedes hacer por amor a Cristo, hazlo por lo menos por decencia personal, por lógica. Deja de estar consumiendo tanto licor que está envenenando a este país. Apártate de todo lo que sea la inmundicia que este mundo está promoviendo ahorita como si fuera algo normal. Y cuando veas un crimen que se abusa sexualmente de niños, etcétera, etcétera, no seas cobarde. Abre tu boca, asesórate y ve y denuncia a esos delincuentes. Porque no conformes con estar echando a perder a la misma juventud, ahora lo están echando a perder a los mismos niños desde pequeños. Voy a terminar rápidamente hablando del pecado de lascivia para concluir mi estudio de hoy. ¿Qué te provoca la pornografía? ¿Qué te provoca el estar oyendo música indecente? Viendo programas asquerosos en la tele. Te provoca lascivia. La lascivia, según el griego, es una palabra que se pronuncia aselges y quiere decir una sexualidad desenfrenada y una disposición para todo tipo de placer. Una sexualidad, sí, y la sexualidad en sí, ya lo dijimos, no es problema, es normal. La gente tiene sus deseos sexuales y de hecho el niño va a desarrollar su sexualidad, va a iniciar el desarrollo de su sexualidad, está comprobado médicamente, desde los entre 3 y 5 años de edad. Se va a dar cuenta el niño que tiene una sexualidad. Eso es normal. El problema es cómo se emplea luego, ¿verdad? Ahora, aquí el pecado no es tener sexualidad, es una sexualidad desenfrenada que proviene de una disposición para todo tipo de placer. En otras palabras, la Biblia dice que en los últimos tiempos iba a haber hombres amadores de los deleites más que de Dios. Llámalo epicúreo, si conoces filosofía, o un idólatra del placer. Gente cuya gran meta en la vida es solamente obtener placeres a través del sexo, a través de los lujos, a través de la glotonería, de los buenos vinos, a través de la música, de los aromas, de las diversiones de todo tipo. Lo que la persona quiere solamente es obtener placer. Esa es su meta y es lo que más le interesa. Un ególatra. Ok, ¿qué provoca eso? Número 1, el adulterio y la fornicación. Porque si el placer es su Dios, va a estar procurándose el placer por todos los medios posibles. O sea que tenemos aquí pornografía, es una cadenita, después provoca lascivia. Y la lascivia va a estar generando un círculo vicioso después con fornicación o con adulterio. Pero no solo provoca estos pecados que ya estudiamos, sino que también es la puerta de entrada a la lascivia a la perversidad sexual. O sea, a la sexualidad que se manifiesta en una forma antinatural y anormal. Vamos a ver rápidamente Romanos 1. Usted se va a dar cuenta, Romanos capítulo 1, versículo 26, a lo que lleva la lascivia. Yo quiero que quede clarísimo que el tener deseo sexual no es pecado en sí mismo, sino el pecado es la mala utilización del deseo sexual. La lascivia es el desenfreno del deseo sexual. Y dice Romanos 1:26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Le puede usted subrayar la palabra lascivia a la mitad del versículo 27? Ahí viene la clave. Y versículo 26, número 1, habla de gente con pasiones que son vergonzosas. Y luego nos habla de 2. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, se volvieron lesbianas en su tener relaciones sexuales. Y los hombres, dice,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. O sea, el homosexualismo, la famosa homosexualidad. ¿Qué es esto? Son pasiones vergonzosas. ¿Cómo lo demostramos? Porque por lo general la gente se esconde para hacerlo. Y muchos ocultan su homosexualidad y su lesbianismo porque se avergüenzan de eso. Tienen una pasión, pero es una pasión, número uno, vergonzosa, no solo para ellos, sino muchas veces para los padres de familia de este tipo de personas. Y número dos, es una pasión antinatural. Que la misma naturaleza demuestra que el homosexualismo y el lesbianismo es una perversidad. Número uno, si fuera algo natural, diseñado por la misma madre naturaleza, como dicen algunos, la raza se podría seguir reproduciendo por medio de relaciones homosexuales o lesbianas, pero eso no es cierto. Si todo el mundo fuera lesbiana o homosexual, habríamos llegado al fin de la raza humana porque no se puede reproducir. Por esa razón es antinatural. Y número dos, es antinatural porque la ciencia médica te demuestra que les ocurren unas enfermedades a la gente que es homosexual increíbles. Y no te estoy hablando solamente del famoso SIDA. Cuando nosotros estudiamos la carrera de medicina, ¿cómo me gustaría tener ahorita unas diapositivas que nos presentaban? Para que vieras la gama de enfermedades espantosas que les venían a los homosexuales por tener relaciones en una forma antinatural. Si te las pusiera aquí, te asustarías o te saldrías, no aguantarías de verlas. Cosas tremendas. Y no te estoy hablando del SIDA. Condilomas, papilomatosis, amibiasis uretral, hongos, olvídate, es terrible. Porque la naturaleza misma te enseña que no es la forma correcta de sostener relaciones sexuales, sino es una forma sucia, inmunda, antinatural, y por eso viene la enfermedad. Es terrible. Y el lesbianismo es antinatural y es vergonzoso también. Y muchas madres de lesbianas se avergüenzan, y no es algo cultural, es algo natural. Y muchos padres de homosexuales se avergüenzan. Y no solo eso, sino que también luego viene con la lascivia el sadomasoquismo, el bestialismo, que es el sostener relaciones sexuales con bestias o con animales, y que es muy común en México, y la Biblia te habla muy claro de eso también, y te lo prohíbe, y te dice, no te ayuntarás, no tendrás acto carnal con animales. Y aquí en este país ocurre bastante, aunque la gente luego no quiere reconocerlo. Y además viene después la violación también, por la pasión sexual desenfrenada. La gente entonces se degrada, porque la misma naturaleza te enseña que eso no es natural tampoco. Porque yo todavía no me ha tocado ver un gato o un perro que viole un cachorrito de un mes de nacido. Todavía no lo he visto, jamás. Y la otra carrera que estudié fue biólogo, ciencias biológicas. Sin embargo, sí ves que el ser humano se degrada por medio de estas pasiones esclavizantes, peor que una bestia, a violar muchas veces a niños pequeñitos. Tu hambre de obtener placeres, querido amigo, te degrada, te arrastra, te embrutece y te lleva a ir contra la naturaleza, a hacer cosas asquerosas, antinaturales como es el homosexualismo, la violación o el lesbianismo. Y terminas perdiendo tu dignidad y el respeto por ti mismo. El homosexual podrá decir que no hay problema, que para él es algo natural, que es un problema cultural como se ve. Esto no es un problema cultural. Esto es un problema de conciencia y es un problema de moral. Y además es un problema de una relación con Dios. Yo he conocido gente que practica esos pecados. Hemos tenido la oportunidad de poder ayudarles o aconsejarles y de advertirles que escapen de eso antes de que sea demasiado tarde. Y yo he conocido en una ocasión, allá en México, con unos amigos fuimos a predicar a la calle. Porque a veces los cristianos nos gusta ir a predicar a las calles, para que todo el mundo oiga las cosas que tú estás escuchando aquí. Y si se habla de tantas cosas en la calle, pues predicamos también nosotros en la calle. Y se me acercó un jovencito ahí en la zona rosa, en la Ciudad de México, y me dijo que él era homosexual. Mucho gusto, le dije. Yo no le dije nada, yo no me estaba escuchando aquí el mensaje que estaba dando alguien. Y me dice, joven, fíjate que tengo una novia que es evangélica y está orando por mí. Se me hizo raro que una mujer evangélica tuviera de novio a un homosexual declarado, ¿verdad? Que andaba buscando amantes en la zona rosa. Y le dije al joven, ¿y cómo te sientes? Nada más le dije eso. Y empezó a sacar, casi sin que le preguntara más. Fíjate que me siento muy mal, me paro gritando en las noches.
Estoy lleno de tormentos en mi conciencia. Yo sé que estoy muy mal. Mi madre me dice, y a veces ya no sé qué me está pasando. Conciencia hecha pedazos y atormentada. Con todos los libros y revistas de homosexuales que le digan que es natural, y con todos los psicólogos mentirosos, ¿verdad?, que le digan que eso es normal y natural, él estaba atormentado en su conciencia. Y él decía, quiero salir de esto. Evidentemente no era natural, ni era el camino a la felicidad. Él había perdido su dignidad, hacía cosas por las cuales él perdía el respeto por sí mismo, su propia dignidad, pero estaba esclavizado. Su hambre de obtener placeres, su Dios de los placeres, lo llevó a hacer cosas degradantes. Y luego la gente entra a un círculo vicioso y se aborrece a sí misma y se odia, pero luego comete el pecado y luego dice, ya no sé qué hacer. Se terminan muchos hasta suicidando. Vamos a terminar leyendo otra vez Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. Siempre recordaré a una jovencita religiosa en aquel entonces, que por muchos años había tratado de ser libre de los pecados sexuales. Se apartó de los adulterios, se apartó de fornicar, sin embargo era esclava de la masturbación y de los pensamientos sucios. Y ella oró, y ella ayunó, y seguía igual. Y le pedía perdón a Dios, y seguía igual. Y oía mensajes como este, y seguía esclavizada. Y estaba bien 2 días, y otra vez volvía a lo mismo, y estaba desesperada. Y la podías ver en los llamamientos, llorando y clamando que quería ser libre de eso. Pidió oración de ministros. Estuvo en sesiones de consejería y yo verdaderamente ya no sabía cómo ayudarla, porque era muy trágico ver su esclavitud de sus pasiones y también era muy trágico ver que se estaba condenando porque se iba a perder, porque dice la Biblia que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Y tú dirás, ¿la masturbación no es pecado? Yo no veo que en la Biblia venga masturbación. No viene en la Biblia masturbación, pero tampoco viene inyectar heroína en la Biblia y tampoco viene la cocaína en la Biblia y también está mal. Sí, pero vienen principios generales que te hacen ver que la masturbación es pecado. Es una forma de lascivia y es una forma de fornicación. Porque la masturbación, la persona para tener placer sexual tiene que imaginarse ciertas cosas y en ese momento está cayendo en codiciar la mujer de su prójimo, lo cual prohibió Cristo, o en ese momento cae en lascivia o en el pecado de inmundicia. O sea que la fornicación es también masturbación y la masturbación es fornicación. Y un día platicando con esta joven, y me decía, otra vez. Y me le quedé viendo. Y de pronto me vino como una comprensión divina para poderla ayudar. Y me di cuenta que el problema de raíz no era tanto el sexual, sino era la lascivia. Le dije, a ti te gusta mucho tener placeres, ¿verdad? De otro tipo. No sexuales, le dije, pero de otro tipo. No, sí, me gusta mucho. Le gustaba muchísimo la comida, y yo no digo que sea pecado que te guste la comida. Ay de ti si no te gusta, porque Dios no la da. Pero una cosa es que no te guste que te guste la comida, y otra cosa es que te conviertas, ¿verdad?, en un gourmet, en un epicúreo de esos que viven nada más para comer, y que caigas al pecado de la glotonería, el cual también lo tenía ella. Y yo me di cuenta de eso. Le gustaba mucho eso. Le gustaba mucho lo bueno. Le gustaba mucho toda la vida, pero para puro obtener placer. Era una idólatra del placer. La raíz de su pecado era ese, y la masturbación era solamente una expresión. Le dije, ¿verdad que amas mucho el mundo? Las vacaciones, las diversiones, sí, todo eso me gusta. Ese era su Dios. Cuando ella se arrepintió de eso, decidió ya no ser una amante de los placeres, ni de los deleites más que de Dios, sino que estuvo dispuesta, como dijo Cristo, a tomar su cruz y seguirlo, a negarse a sí misma, como dijo Cristo. No, yo ya no voy a vivir para los deleites. Obtendré aquellos que son legítimos en su momento y en su tiempo. Pero primero va a ser seguir a Jesús y seguir a Dios. Y si eso implica incomodidades o sufrimientos, yo voy a seguir a mi Jesús y a mi Dios. Ella se arrepintió, se entregó verdaderamente a Jesús y se rompió para siempre la esclavitud del pecado sexual en su vida. Cierra tus ojos, por favor. He hablado lo más claramente posible esta mañana acerca de los pecados de tipo sexual y espero no haber ofendido a nadie con mi claridad.
Pero estos temas no se pueden tratar como si estuviéramos tampoco en un monasterio. Tú tienes deseos sexuales, yo lo sé. Todos los que estamos aquí somos criaturas que fuimos hechas con una sexualidad. Ahora tú conoces los límites de esa sexualidad, lo sagrado, el sagrado don que es el sexo. Y también sabes si estás en la lista de aquellos que se van a condenar eternamente y para siempre. Tu punto de vista, eso dirás. Mi trabajo es transmitirte el punto de vista de la Biblia, porque yo doy clases de teología bíblica. Y no hay nada más razonable que la teología bíblica. Me siento mal, es normal. No te puedes sentir bien cuando tu propia conciencia desaprueba las cosas que haces. O cuando usted, jovencita, deshonra a sus propios padres y se arriesga a tener enfermedades venéreas y a contagiarse de SIDA también, además. O a traer niños al mundo para los cuales no está preparada todavía para criar. Es normal que te sientas mal cuando has traicionado a tu esposa y le has mentido a Dios en el sagrado pacto del matrimonio. Es normal. Qué bueno que te sientas mal. Eso quiere decir que todavía te queda un poco de conciencia en esta sociedad perversa que vivimos. Pero sentirse mal no basta. La palabra de Dios dice que si tú quieres escapar de la condenación eterna, te apartes de tu pecado, arrepientas de tu pecado, le confieses a Dios que está en los cielos tu pecado, no a mí, no a un hombre, no a un cura, no a un ministro, sino al Dios que está en los cielos, que se los confieses y te apartes, y solo así podrás alcanzar la misericordia de Dios. Quizás te vas a encontrar con la noticia de que el pecado tiene un poder, hace un vicio, crea un hábito. La responsabilidad está en tus manos. Tú has pecado contra Dios con esto, has pecado contra ti mismo y has pecado contra otras personas. Joven, si usted ha engañado a otras jovencitas mintiéndoles, diciéndole que la amaba, solo para procurarse un favor sexual, usted ha hecho una gran perversidad. Usted ha mentido y engañado. A usted le está guardando también la condenación del infierno. Y usted, que es un adúltero y un irresponsable, traidor de su esposa, también le está guardando la condenación. Si se quiere salvar, apártese de su pecado, vuélvase a Dios, conviértase en cristiano y no vuelva a cometer nunca más eso. La persona que está metida en el pecado de homosexualismo, lesbianismo, sadomasoquismo, Dios te manda que te apartes, porque dice la Biblia en el libro de los Hechos, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y quiero ser lo más claro posible en esto. Dios no solo demanda que le confieses tu pecado sin mentiras, sin excusas. Dios demanda también que tú te apartes de tu pecado, que lo dejes de cometer, que rompas con él radical y definitivamente. Cristo te puede hacer libre de todo eso si tú tan solo eres sincero y cumples las condiciones. Y a los padres de familia les invitamos a que ustedes aquí se organicen en su propia ciudad para oponerse a la pornografía, a los santos de vicio y a todo lo que está pervirtiendo a la niñez y a la juventud. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a estar en un momento de oración personal cada uno en su propio lugar. Medita en unos momentos cuáles son los pecados que tú tienes. Arrepiéntete también de tu cobardía, de tu pasividad, de tus pretextos. Es que es la moda. A ver al rato qué moda viene. A ver si también la sigues. Si te vas a dejar manipular por las modas. Es una vergüenza que yendo a las playas de este puerto, de esta ciudad, mujeres anden ahí desnudas en bikini, sin bikini a veces ya. Es normal, dices tú. Pues hay que ponerle un límite a la normalidad, porque lo próximo que va a seguir es que la gente va a estar haciendo acto sexual en la arena a plena luz del día ahí, y no te va a gustar cuando pases con tus hijos, porque no se le pone límite a las cosas. Y quizás también si lo hacen las parejas, pues también lo harán los homosexuales, porque ellos también van a reclamar su derecho, ¿verdad? A ver si te gusta cuando tu hijo de 5 años vea eso, o tu niña de 12 años. Y lo siguiente que van a hacer va a ser invitarlo a él también, si no se le pone límite y freno dentro de los límites que Dios le ha establecido al hombre.
Un momento de meditación para que tú puedas identificar si estos pecados están en tu vida. Las decisiones se tienen que respaldar con los hechos. Las confesiones tienen que venir seguidas de hechos.